Colombianos, mucha atención porque el tema con Estados Unidos y Donald Trump y Colombia y el presidente Gustavo Petro sigue dando de qué hablar porque Petro tenía razón. Porque eso siempre termina sucediendo y a pesar de que los periodistas y políticos colombianos empiezan a lavarse las manos y ahora sí a criticar a Trump cuando desde el domingo y lunes, en medio de todo esto que sucedió con los migrantes, yo me preguntaba por qué razón nadie se cuestiona las decisiones que ha tomado Trump y que es el verdadero culpable de todo lo que está pasando. Pues hoy en la posesión de Laura Sarabia, Jorge Rojas y el nuevo ministro de Hacienda, el presidente dio un latigazo fuerte a los gringos y básicamente les envió un mensaje de la siguiente manera: Trump va a destruir ese país y van a perder, y las decisiones que están tomando están llevando a la caída del imperio gringo. Básicamente ese fue el mensaje y habló sobre lo que algunos teóricos, que ya no tan teóricos porque esto se está llevando a la práctica, han denominado el tecnofeudalismo, de cómo con la tecnología, la nube, se empieza a generar este nuevo feudalismo que denominan tecnofeudalismo. Y también envió un mensaje sobre el cambio de las economías petroleras y extractivistas y además también, porque de todo ha pasado, desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifestaron que están investigando y revisando porque hay denuncias graves y ya prácticamente se confirma que Trump en Estados Unidos con sus funcionarios encadenaron a los niños, niños y niñas menores de edad que deportaron a Colombia, que los tenían encadenados, los hacían levantar a las 3 de la mañana, le daban comida pésima y les decían todo tipo de cosas. Y yo debo decir una cuestión a la gente que está viajando a Estados Unidos. Yo sé que ya muchos están empezando a culpar a Petro de cómo en migración y en Estados Unidos están tratando a los colombianos o a los latinos. Y les digo una cosa, no es culpa de Petro. Eso fue lo que prometió Trump. Es lo que están haciendo por orden de Trump. Y los van a tratar mal. Y ese es un problema que debemos debatir en el mundo y que los medios de comunicación, periodistas y políticos del centro y centroderecha o la derecha o extrema derecha han ocultado. Pero esto va a llegar a niveles peligrosos, que fue lo que el presidente anunció en ese discurso que dio en la posesión de Laura, Jorge Rojas y el ministro de Hacienda. Pero Petro tenía razón y tiene razón en su debate, su crítica y su posición fuerte contra Donald Trump, empezando por esto que les estoy mostrando acá en pantalla. Vean lo que está haciendo Trump. ¿Se acuerdan cuando decían que Trump iba a luchar por Venezuela y por los venezolanos? Y que la derecha colombiana, por ejemplo, la derecha en el mundo con María Corina Machado y Edmundo González estaban luchando por los venezolanos, dije colombianos, bueno, venezolanos, que estaban del lado de ellos. Pues resulta que todo era mentira. ¿Y lo dijimos o no lo dijimos? Siempre han intentado aprovecharse de la gente y de los pueblos para sus temas políticos, para sus procesos electorales, para conseguir votos. No, nunca les interesó el pueblo venezolano. Los odian, son xenófobos, toda esta gente. Y empezando por su líder Donald Trump. Y entonces, ¿ahora qué se viene? ¿Ahora qué van a decir? Porque lo único que les interesa a Venezuela es cómo ganan votos, pero específicamente cómo se llenan de plata cuando logren tomar Venezuela y sacar todo el petróleo que puedan de allá. Que ya lo están tratando de hacer. Maduro ha tratado de hacer negocios ahí con empresas gringas en ese sentido. Pero eso es lo único que les importaba. Trump acaba de revocar la extensión del alivio migratorio a venezolanos en Estados Unidos. Un alivio migratorio que llega en el gobierno de Biden para que por lo menos 600,000 venezolanos que están indocumentados en Estados Unidos no se vean afectados por las políticas de deportación de ese país. Ese era el alivio migratorio que les daban. Entonces los dejaban trabajar y vivir ahí en Estados Unidos por un largo tiempo, mientras pues, según esas políticas de esos alivios migratorios, se solucionaban los problemas de Venezuela. Y entonces ahí sí podrían hacer uso de las leyes de migración, de deportación, para enviarlos a su país. Pero mientras que no se solucionara nada en temas políticos
y demás, pues entonces podían estar en Estados Unidos. Eso fue un alivio que le dieron a 600.000 venezolanos. Pues llega Trump y toma la decisión de revocar ese alivio y chao venezolanos. Pero lo más grave de esto es para dónde van a mandar a esos venezolanos, 600.000. Porque claramente entre Estados Unidos y Venezuela pues hay rifirrafe, no hay acuerdos migratorios y entonces ¿para dónde los mandan? Por ahí supuestamente se estaría dialogando con El Salvador para ver si los reciben en El Salvador. O sea, ¿esto qué es? ¿En qué mundo estamos viviendo? Que ni siquiera pueden devolverse a su país y bueno, que salieron huyendo de su país debido a las políticas de Nicolás Maduro, del régimen de Maduro y a los bloqueos. Todo se suma, aunque unos digan que una cosa sí, la otra, todo se suma. Y la gente, y todo eso terminó generando miseria, más que todos los bloqueos, más que todo eso. Y aunque le duela a muchos, eso es una realidad. Si este país fuera gobernado por la extrema derecha, por Álvaro Uribe si se quiere, y lo bloquean, olvídense, no hay nada que hacer. Entonces la gente sale huyendo, así como millones de colombianos huyeron del uribismo y de sus políticas, y los van a regresar. Y ese es el amor y tanto que hablaba el uribismo y la derecha y sus medios sobre Donald Trump, solo para joder a Petro. ¿Y qué pasó con los venezolanos? ¿Ya no les importa? ¿Qué van a decir todos? ¿Qué va a decir María Fernanda Cabal, que mejor dicho se fue con Álvaro Uribe para Cúcuta dizque a defender a Venezuela y que iban a liberar a Venezuela y no sé qué iban a hacer? Y después de que fueron a Cúcuta se armó la violencia en el Catatumbo. Qué vainas, ¿no? Cosas de la vida. Casualidades, dicen algunos, o causalidades. Y vean estas decisiones de Trump. Es más, por ahí se ha viralizado. Para que me digan que Petro no tenía razón y no tiene razón en su lucha contra el racismo, la xenofobia y todo lo que representa Donald Trump. Se ha viralizado un video en TikTok de una latina mexicana que votó por Trump, ya está nacionalizada, votó por Trump y rompió en llanto porque Trump va a deportarle a toda la familia. Y ella dice, no, pero es que Trump nos engañó, ¿qué pasó? En campaña decía que nos iba a proteger. Casi el 50% de los latinos en Estados Unidos votaron por Trump. Y creían que Trump, quién sabe qué decisiones iba a tomar en favor de ellos. Ninguna, los odia, nos odia. Nos consideran infrahumanos, nos consideran tercer mundo, nos consideran basura. Y esta introducción a este video se las estoy haciendo porque no podemos olvidar que los periodistas y políticos en Colombia defienden esto y lo defendieron para que después no anden lavándose las manos. Para que después no anden diciendo, ay no, es que yo simplemente estaba haciendo una crítica a Petro. No señores, defendieron a Trump cuando Petro se paró en la raya por estos migrantes. Los defendieron. Ahí están los del centro, sí, lavándose las manos. Pues hoy llegó un tercer vuelo desde Estados Unidos a Bogotá. Traía más de 100 colombianos que fueron deportados desde Estados Unidos. Ahora lo que vengo diciendo es que el trabajo del gobierno de Colombia con Estados Unidos es para que se les respeten los derechos humanos, pero que los gringos paguen por los vuelos de deportación, porque eso vale un billete. Y Colombia no tiene con qué pagar todos esos vuelos que ellos van a enviar supuestamente deportando a la gente. Ellos, con sus políticas, son los que las tienen que pagar. Entonces, desde el ICBF, la directora confirmó que los niños y niñas deportados desde Estados Unidos sí los tenían esposados. Obviamente en el avión colombiano no, ya eso es territorio colombiano. Cuando subieron, pues suben sin esposa y ya los trataron muy bien y con todos los cuidados y garantía de derechos humanos y la dignidad. Pero allá sí los tuvieron esposados. Los bañaban con agua fría, los levantaban a las 3 de la mañana, recibían tratos denigrantes a sus padres, etcétera, etcétera. Miren esto. Esto era lo que defendían. Directora, decían los deportados en las últimas horas que había niños que venían encadenados en los primeros vuelos antes de que ustedes los repatriaran. ¿Tienen información de que eso fue así? Sí, lamentablemente parece que el trato a los niños y las niñas en ese marco de esa deportación anterior era bastante denigrante.
Ahorita nosotros hemos podido estar pendientes de que se garanticen las condiciones mínimas, sin embargo los reportes de lo que nos cuentan los niños del trato allá en Estados Unidos para ellos pues no ha sido el mejor. Estamos recopilando toda la información para rendir un informe muy formal sobre la situación del trato de los niños deportados. ¿Pero si habían esposado los niños? No, en este momento no, en estos vuelos No, no.